Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado por él. Vamos a leer San Marcos capítulo 1. Amén. El versículo 29. ¿Cómo dice? Verso 30. ¿Y qué hizo él? Verso 32. Verso 33. Verso 34. Amén. Pueden sentarse, sean tan amables. Quiero hablarles del tema que lo he titulado ¿Salvos por el sábado o salvos por Jesús? Y lo hago en razón a que mirando la Biblia me encontré con unas cosas muy bonitas, como la que aparece en San Marcos capítulo 7. Léanlo. Versos 6 y 7. ¿Cómo es que dice? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio ¿qué? Mas su corazón está ¿qué? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina ¿qué? Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Como cuáles? Lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Resulta que en la ley no necesitaba añadiduras. Lo único que había que hacer era creerla y practicarla simplemente como estaba. Una de las grandes enseñanzas que deja el libro de Nehemías es ese: que cuando han encontrado el libro de la ley, él lo primero que hace es orar para que Dios le ayude a leer con el acento tal que los que se reúnen puedan entender lo que Dios quiere decirles.
Pero estos, en desarrollo de la ley, entonces comenzaron a anexarles cosas como hay que lavarse las manos para comer, cosas como hay que lavar los jarros, hay que lavar el tendido. Yo visité una librería judía en la Feria del Libro y me llamó mucho la atención porque quise tomar la Torá, pero me dijeron, tiene que lavarse las manos. Porque, según ellos, no se puede tomar la palabra de Dios, abrirla sin lavarse las manos. Pero esas fueron tradiciones que el sistema religioso fue incluyendo en el desarrollo de su práctica entre el pueblo. Y precisamente quiero hablarles de eso porque yo me encontré con 7 milagros que Jesús hizo en día de reposo, sin contar otras actividades que él hizo, como las que menciona el capítulo 12, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, cuando ellos van a recoger espigas un día sábado. En este momento hay corrientes filosóficas, escuelas que buscan enseñarle a la persona que hay que guardar la ley, que hay que guardar el sábado. Entre ellos los famosos mesiánicos que se hacen llamar del nombre y que llegan hablando de la doctrina muy parecido a nosotros y al final les van a colocar, ¿cómo que llaman? ¿Cómo llama el gorrito ese? Y al final terminan llevándolos a guardar el sábado. Solo que no han sido capaces todavía ellos de comenzar por ellos con la circuncisión, puesto que quien iba a guardar el sábado, el punto de partida era la circuncisión. Pero estos, en su afán de ganar adeptos y ceñirse supuestamente a lo que Dios enseña, hacen unas cosas y dejan de hacer otras, desconociendo que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. Que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, uno encuentra que un día sábado Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero me llama la atención que la enseñanza de ellos, la ley decía que no se podía trabajar el día sábado. Entonces ellos colocaron un anexo que decía, y no se puede curar en día sábado. Me llama la atención porque Jesús los confronta no con palabras, sino con hechos. La ley decía que no se podía trabajar el día sábado. Ellos le habían colocado un rengloncito más, ni se puede curar en día sábado. Jesús llega a la casa de suegra, a la suegra de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro, le encuentra con fiebre y él no se pone a pensar si es sábado o el lunes. Él de una vez, ¿qué? La sanó. Y dice, inmediatamente ella le servía. Es bueno que tengamos en cuenta que la gente no ha podido entender que el sábado fue dado en el principio como una oportunidad de descanso para el hombre, mas no como un momento de vida devocional. La tierra también se le fue dado su sábado. Se trabajaba 6 años y el año séptimo
no podían trabajar la tierra, dejarla a que ella cumpliera su ciclo y descansara de la mano del hombre. Pero Dios no lo hizo pensando en que la tierra tenía que hacer un culto ese día o ese año, porque era el año sabático. Luego, cuando viene la ley de Moisés, en la ley de Moisés se establece como uno de los mandamientos. Y el pueblo de Israel está llamado a cumplirlo porque, entre otras cosas, si ustedes leen el último versículo del libro de Levítico, dice: estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Los mandamientos fueron dados ¿para quién? Para los hijos de Israel. Por eso la iglesia hoy no está llamada a guardar la ley, porque la ley tuvo un cumplimiento en Cristo. Textualmente dice que la ley y todo lo que se hacía allá era sombra de lo que vendría después. Y quien vino después de la ley es Cristo, que vino en cumplimiento de la ley y que nació bajo la ley, como dice Pablo a los Gálatas, pero que en ese mismo libro les enseña a los Gálatas y les dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. El hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si usted sigue leyendo, encuentra que Jesús sanó a un endemoniado. ¿En qué día? En un día sábado. Si sigue leyendo, usted encuentra que Jesús sanó a un paralítico en un día sábado. Sigue leyendo y encuentras que Jesús le restauró la mano a un tipo que la tenía seca. ¿Y qué día era? Sábado. Y hasta les dijo: ¿a cuál de ustedes, si se le cae un buey en una zanja o un canelón en día sábado, no va y lo rescata? Y les dice: ¿no vale mucho más este hombre que el buey? Y de una vez le restauró su mano, para enseñarles a ellos que Jesús es superior al día sábado. Me encanta mucho lo que dice Oseas capítulo 2, verso 11. Dice: haré cesar sus lunas nuevas, sus días de fiesta y sus días sábados, dice Dios. ¿Haré qué? Cesar. Eso es igual a qué? A que se acaban, a que terminan. Luego, en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, Dios dice: no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Lunas nuevas, días de fiesta, días de reposo, el convocar asamblea lo tiene aborrecido en mi alma. Me son ¿qué? Gravosos. ¿Qué más? Cansado estoy de soportarlos. ¿En razón a qué esa reacción de Dios? Bueno, en razón a que la gente se aferra tanto a la tradición del día, como lo van a hacer esta semana. El borracho, el ladrón, el asesino, la lesbiana, el adúltero, el gay, todos van a salir a hacer golpes de pecho. Pero antes de que termine esta semana, estarán en las mismas.
porque no hay un milagro en la vida de ellos. Y Dios no quiere apariencia, Dios quiere realidades. Dios no quiere reformas, Dios quiere transformar al hombre. Y para que eso se dé, el hombre tiene que desarmarse de las tradiciones para darle prelación a la revelación y a la misericordia de Dios. Usted verá si alaba al Señor. Aleluya. En un día sábado restauró a una mujer que andaba encorvada. El diablo le ha puesto una cadena de acá a los pies. Pero un sábado Jesús rompió esa cadena y la puso a caminar derecha. A mí me llama la atención eso, porque es la forma como Dios los confronta y les hace ver que ante Él la tradición no sirve. Vea, amigo que está aquí, amiga que está aquí, además le decimos bienvenidos. Usted puede tener la religión que tenga y puede practicar la tradición que quiera, pero eso a usted no lo va a salvar. A usted el único que lo puede salvar se llama Jesucristo. Si la tradición salvara al hombre, Jesucristo no hubiera venido. Pablo dice en la carta a los Gálatas que si la justicia fuera por medio de la ley, dice, por demás murió Cristo. Si los hombres pudieran ser justificados por guardar la ley, entonces Jesucristo perdió la venida. Yo siempre he dicho, en razón a todo lo que la tradición se ha inventado, de mediadores para salvación, ¿sí? Que si eso fuera cierto, Jesucristo no hubiera tenido necesidad de venir. Porque antes de que Cristo viniera, habían ritos, habían ceremonias, habían religiones. Incluso había gente piadosa, oyó, piadosa. Pero para ser salvo se necesita más que ser piadoso. Para ser salvo se necesita más que ser religioso. Para ser salvo se necesita más que tener una tradición. Para ser salvo se necesita mucho más que guardar una semana, que abstenerse de carne, que abstenerse de su vida sexual con su mujer o su marido. Para usted ser salvo necesita un milagro. Y el único que lo pudo hacer fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie más. Usted verá si alaba a Dios. Por eso es importante que las personas que se acercan a la Biblia se desarmen de todo el pasado. El problema que tenemos los lectores de la Biblia es que cuando la leemos pensando en nuestra tradición. Y aunque la Biblia diga diferente, yo quiero que diga lo que yo pienso que debe de decir. Y hay una lección importante en el Antiguo Testamento. Moisés estudió 40 años todo lo de Egipto. Y después le tocó irse 40 años para desaprender todo lo que había aprendido en Egipto, para comenzar a aprender lo que de verdad debía de saber. Aquí es necesario que el que se allega a Dios y a su palabra se desarme de todo eso, que coloque su computador en cero para que Dios comience a escribir una nueva historia en ese disco duro. Hay mucha gente que no obedece al evangelio porque tienen el prejuicio de la tradición. ¿Cuánta gente hoy llevan años oyendo el evangelio y no se han convertido? Pregúntenles por qué. Y por cosas simples que si las leen en la Biblia no van a tener problema. La Biblia dice, tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No lo dice el pastor, lo dice Dios. Es palabra de Dios. Pero cuando la persona tiene la carga de la tradición,
Aunque la Biblia dice así, él dice, no, pero fue que a mí ¿qué? Me enseñaron. Y ahí es donde una persona se puede perder como los fariseos, que teniendo las escrituras en las manos, no pudieron conocer quién era Jesús. A más de que Jesús les insistió más de una vez, escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Y para información de ustedes, no están equivocados. Ahí Moisés escribió de mí. Pero ¿qué hacía la tradición? Le sacaba por completo el mensaje que Dios quería comenzar a escribir en la vida de ellos. Cuando uno como intérprete de la Biblia se para frente a la palabra de Dios a leerla, uno debe de despojarse de todo concepto. No importa que sea regular, bueno o malo. Si no está acorde a lo que Dios enseña, haga de cuenta que perdió el tiempo. Si no, léalo en Hechos 19. Habían unos discípulos que habían sido bautizados. ¿Lo recuerdas? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: venga, ¿usted recibió el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan. Juan dice: vea, qué raro, porque es que Juan a todo el que bautizaba le decía que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Dice: cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Aunque habían sido bautizados en el pasado, ellos tenían fe, creían de que estaban en lo correcto, pero no los habían bautizado como debían de ser bautizados. Algunos dicen que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no fueron bautizados en el bautismo de Juan, porque Juan a todo el que bautizaba le decía: vea, yo lo bautizo a usted en arrepentimiento para perdón de pecados, pero tras mí viene uno más poderoso que yo, el del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará ¿con qué? ¿Y cómo era que estos no sabían eso? Entonces, ¿quién los había bautizado? ¿Eran bautizados en el bautismo de Juan? No, a alguien que se hizo pasar por ahí por un presunto cristiano, llevando una presunta doctrina ajustada al concepto del momento, pero no era real, le faltaba conocimiento, no habían sido discipulados, y por eso Pablo los vuelve a bautizar. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Sacarse de la cabeza ¿qué? La tradición. Aquí estamos y Dios está aquí. No sé cuántos estarán contentos con la presencia de Dios. Aleluya. Si la Biblia dice que Jesucristo es el Salvador, ¿por qué hemos de creer que necesitamos guardar el sábado? En el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, usted encuentra que los discípulos salen a recoger espigas y a comer. ¿Y qué hacen los que guardaban la ley? Venga, Jesús, maestro, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en día sábado? ¿Qué están haciendo? Recogiendo espigas. ¿Qué les dijo Jesús? Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día sábado. Y algo interesante: ¿cómo es de que yo no puedo recoger una espiga para comer, pero ellos sí pueden estar andando detrás de mí a ver qué hago? Pero ese era el problema de la tradición, que la gente hace todo lo contrario a lo que Dios dice, creyendo que están haciendo lo que es correcto. Y resulta que para agradar a Dios yo tengo que liberarme de todo. Por algo está escrito: si alguno está en Cristo, las cosas viejas ¿qué? Eso es igual a todo. Que tenía 5 mujeres, que me gustaba emborracharme, que yo era peleonero, que guardaba el primer viernes, que iba a Monserrate, que le rezaba a la Virgen, que creía en las novenas, que me daba golpes de pecho. Todo eso quedó atrás cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo.
Yo espero pues que esta semana no haya un pentecostal en la romería Monserrate, que no ha de faltar alguno, que no ha conocido a Dios. Porque aunque venga a la iglesia y esté en culto, todavía piensa que hay que hacer sacrificios. Yo los he oído. Hermano, yo voy a hacer este sacrificio porque Dios se agrada de los sacrificios. Pues usted está equivocado. Cuando usted hace un sacrificio pensando que agrada a Dios, está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no vale. ¿Para qué? Si yo haciendo un sacrificio agrado a Dios, entonces ¿para qué Cristo murió? Por eso es que me encanta lo que él dice en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Vengan los que están trabajados y cargados, ¿que qué? Y lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ¿qué? Fácil. Prohibido a los pentecostales quejarse del Evangelio. Prohibido quejarse de ser cristianos. Ay, no, es que el Evangelio es una cosa muy horrible. Es que llevar el Evangelio es una cosa muy difícil. Pues mi estimado, está equivocado. Está como el que no ahorra en la vivienda. En el lugar, dicen ellos, ¿no? Está en el lugar equivocado. Usted y yo debemos de tener en cuenta que cuando llegamos a Cristo, lo hemos encontrado todo. Por eso él escribe a los colosenses: en Cristo estáis completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Usted verá si alaba al Señor. A su nombre, gloria. Recuerdo que en Colosas había una problemática y era que el gnosticismo mezclado con cristianismo, querían borrar el cristianismo a fin de que quedara el gnosticismo, que es la fórmula que el diablo utiliza a través de las apariencias, cambiar completamente el sentido del cristianismo para que al final seamos un grupo más del montón, como pasa en Europa. El gran avivamiento en Europa, donde las naciones entendieron que la justificación era por la fe. Todos se entregaron y creyeron que por ahí era. Hicieron enormes construcciones y hoy son bibliotecas, son centros de cine, son hoteles, son restaurantes, son billares. ¿Y qué fue lo que pasó? El diablo les metió tanta tradición, tanta cosa aparentemente buena, que le sacaron a Dios de la vida y terminaron siendo lo mismo que los demás. Eso es lo que no le puede pasar a la iglesia del Señor hoy. Debemos de seguir creyendo como dice la Escritura, porque cuando usted cree como dice la Escritura, usted no tiene pierde. Gloria a Dios. Pues ahí estaba ayer, a mí me llegan como unos 4,000 o 5,000 mensajes diarios por WhatsApp. Y alguien me mandó un video, testimonio maravilloso. Una señora ha ido a los infiernos y ha ido al cielo. ¿Y cuántos cristianos estarán creyendo esa mentira? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Pero hay creyentes que están creyendo que la señora fue al cielo. Y hay gente que está creyendo que la señora fue al infierno. Y resulta que el infierno está a 0 kilómetros. Nadie lo ha estrenado, porque el juicio a Satanás todavía no se ha hecho. Nadie. El infierno no está ni siquiera estrenado. Porque entre otras cosas, el infierno, ese proyecto no es para los hombres. Ese proyecto es para meter al que tanto daño ha hecho a la humanidad. Y él no quiere irse solo. Por eso lo está enredando a usted. Abra los ojos. Dios está aquí esta mañana. A su nombre, gloria. Entonces, mientras yo me pongo a pensar que soy salvo porque guardo la Semana Santa, o que soy salvo porque guardo el sábado, o que soy salvo porque guardo el domingo, porque algunos dicen, está leyendo una versión que dice
que el día del Señor es el domingo. ¿Usted lo ha leído? Sí, el día del Señor es el domingo. Porque se aferraron de la tradición católica para decir que el día domingo es el día del Señor. No, señor. Pablo escribe en la carta a los Efesios y dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. El lunes es malo, el martes es malo, el miércoles es malo, el jueves es malo, el viernes es malo, el sábado es malo, el domingo es malo. Si usted vive en la maldad. Pero será bueno si usted vive para Dios, ¿cierto? Porque los días serán acorde a como yo viva. Alabe al Cristo, hermano. Entonces, qué interesante que usted, como cristiano, se saque de la cabeza que va a ser salvo, o le crea el cuento a los que andan por ahí que si no guarda el sábado usted se pierde. O que, uy, no, usted tan pecador que está trabajando el día Viernes Santo. Oiga, ¿y ustedes trabajan el día domingo? ¡Qué pecado! Alguien dice: ¿y entonces ustedes por qué se reúnen el domingo? Nos reunimos el domingo porque la empresa da libre a sus trabajadores. Entonces, en vez de aprovechar, de invertir ese tiempo en cosas que destruyen, nos reunimos para engrandecer el que nos dio la vida y para oír su palabra, para aprender de Él, para vivir para Él. Alábelo, hermano. Yo espero que ninguno esta mañana esté aquí pensando que porque es el día domingo usted se va a ganar unos cuantos puntos con Dios, ¿cierto? No, dijo el hermano Omar: yo me tengo que ir hoy para la dominical porque hoy me gano unos 4, 5, 10 punticos con Dios, porque hoy es el día del Señor. Yo no creo que un creyente venga así. No creo. Yo creo que el creyente vino hoy aquí porque dijo: bueno, hemos laborado toda la semana y el Estado, las normas del país, la empresa no genera empleo el día domingo, pues lo aprovecho. Porque de no ser así, ¿qué harán los hermanos que prestan servicio de vigilancia y tienen que estar hoy trabajando? Estarían pecando. El hermano que tiene su negocio y sabe que hoy es el día de su renta y está allá en su almacén, estaría pecando. El hermano que está conduciendo el vehículo hoy, transportando pasajeros, o manejando el avión, o manejando el barco, ¿estaría pecando? No, porque nosotros creemos que el hombre no es salvo por un día, ni por una semana, ni por una fiesta, ni por una religión. El hombre es salvo cuando alcanza a entender que Cristo murió por sus pecados. Y no solo murió, resucitó y está vivo esta mañana. Aunque lo van a matar esta semana, pero para nosotros está vivo. Alaben al resucitado, al que vive por los siglos. A su nombre sea la gloria. Todas las personas que viven todavía pensando que son salvos por guardar la ley, se equivocaron. Yo le recomendaría que se leyeran la carta a los Gálatas. Si usted quiere conocer la mejor defensa acerca de lo que usted cree, léase la carta a los Gálatas. Porque en los Gálatas llegaron unos señores cristianos afectados por la tradición judía. Entre ellos, ¿quién? Pedro. Pedro llegó a los Gálatas y allá dijo: bueno, esta iglesia está muy linda, pero sí, les va a tocar guardar el sábado y circuncidarse. Entonces llegó Pablo y dijo: un momentico, hermano, ¿cómo así? Usted es un tipo salvo por gracia. Dice textualmente así: cuando lo vi, le reprendí cara a cara delante de todos, porque era digno ¿de qué? De condenar. Se no se puso ahí que, venga, manito, es que usted es muy importante, porque como a la gente no le puede decir la verdad, a la gente no le puede decir la verdad. Sí, uno le dice la verdad a un creyente, a mí me dice: ay, ese pastor sí que es cruel, sí que es duro, sí que es tirano. Uy, no, es que a las cosas hay que decirlas más suavecito. No, Pedro me puso con él, bueno, ay, Pablo, ay, hermano Pedro,
usted es un hombre que estuvo ahí con Jesucristo y pues bueno, hemos visto su buen testimonio y ha ayudado mucho en la iglesia y su presencia en el culto es muy maravillosa. Los hermanos se alegran cuando lo ven. Pero mire, hermano Pedro, yo quiero hacerle saber que es que pues hay cosas que me vas a perdonar, pero miro que están como un poquito mal hechas. Qué bueno que reconsiderara. Venga, pero dígame qué es lo que pasa. No, es que estoy observando que según veo su proceder y me han dicho por ahí algunos hermanos como que usted está tratando de hacerle revivir el sábado y las costumbres de la ley. Ah, no, tranquilo, hermano, pero yo quiero que no se enoje conmigo. ¿Me perdona? No, Pablo no se puso con eso. Pedro, ¿cómo así? Usted es un cristiano y todavía con esas niñadas. ¿Qué fue lo que pasó? A usted se le olvidó la obra de Cristo. Usted no ha creído que es salvo por gracia y ahora viene a obligar aquí a los creyentes a que crean por la ley. Hombre, usted no sabe que eso es una herejía. Usted no sabe que eso es otro evangelio. Usted no sabe que quien lo practica fuera de la gracia es un anatema. Y a Pedro le pegó Pablo le pegó un repelo a Pedro, que yo creo que Pedro todavía se está haciendo así. Hoy no, hoy hay que disfrazar todo, como los médicos, no con el respeto del médico allá. Un día fui al médico, tenía un dolor muy intenso diario al lado izquierdo. Y entonces yo fui al médico y le dije: doctor, vea, es que tengo un dolor que no me deja dormir. Yo quiero que me diga la verdad. No me disfrace nada. Si es un problema del corazón, dígame que me voy a morir, que yo sé que me voy a morir, pero no me disfrace nada. Sí, tiene un problemita, parece que el corazón está como un poquito acelerado. Vamos, eso se llama como una taquicardia. Y en vez de decirle: ve, te va a dar un paro cardíaco y te vas a morir. Eso le disfrazan todo a uno. Para que, es más, le colocan nombres científicos que yo tengo que una enfermedad que se llama, ¿cómo es? Es que ni sé expresar la palabra. Yo no sé qué es las mismas. No, el evangelio es claro. Crees al evangelio y te salvas. Lo rechazas y te condenas. Crees que Jesucristo es el Salvador y te salvas. Lo niegas y te condenas. Esa es la verdad del evangelio. Alaben al que dice la verdad de frente, sin vueltas. Aleluya. Su nombre, gloria. Vea, si el hombre fuera salvo por guardar el sábado, Jesucristo perdió la venida. ¿Ok? Claro. Porque si algo le gusta a la gente es hacer pereza. No. Colombia es uno de los países donde más festivos hay. Y se van a inventar es que el día del pastor, y ojalá que sea el domingo. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia decreta, artículo 1: declares el día del pastor todos los domingos para que descanse el pastor. Hermano, no. Aquí el verdadero reposo está. Si usted quiere descansar, venga Jesús. Si usted quiere reposar, venga Jesús. Si usted quiere tener paz, venga Jesús. Si usted quiere tener un cambio en su vida, venga Jesús. Pero estos señores vivían aferrados tanto a las tradiciones que habían hecho a un lado el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy? La gente vive tan aferrada a la tradición que cuando oye la palabra de Dios no les llama la atención. Porque la tradición se ajusta a lo que ellos quieren. ¿Qué era lo que decía la tradición de los judíos? La ley dice: maldito el que deshonre al padre y a la madre, quien lo haga debe morir ya. Ellos decían: no, basta con decirle, no hay necesidad de tanta cosa, ¿cierto? Bajémosle la revolución. Es que también son muy duros allá. Yo no sé por qué manejan ese extremo. Dios dice
que debe de morir el hijo que deshonre al padre y a la madre. Pero no, con que el hijo vaya y le diga: Padre, tú eres mi ofrenda, cuánto puedo darle a Dios, con eso el problema está saldado, ¿cierto? Esa era la tradición. ¿Cómo es hoy? No hay necesidad de tanta cosa. Emborráchese los 360 días, saque una semana de ese golpes de pecho y la deuda quedó saldada. O sea, así es como vive la gente. Pues en Cristo se necesita un culto, un sacrificio vivo, agradable, racional, que quien se acerque a Dios sea consciente de la clase de Dios que adora. Dios bueno, Dios misericordioso, Dios generoso, Dios que perdona, Dios que salva, Dios que sana, Dios que redime, Dios que transforma, Dios que es lento para la ira. ¿Y qué? Pero ojo, no dará por inocente al culpable. Entonces nadie se justifique por guardar un día. Nadie se justifique por no comer carne. Nadie se justifique por hacer una caminata. Nadie se justifique por andar sobre granos de maíz. Nadie se justifique por acostarse sobre piedras. Nadie se justifique por abstenerse de relaciones sexuales con su mujer en los días viernes del tiempo que la tradición dice. No, eso no sirve para nada. Lo único que sirve es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, ¿qué? Sino que tenga. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cree usted que es salvo por guardar un día? ¿Cree usted que es salvo por guardar la tradición? Pues ha llegado el tiempo que abra los ojos y entienda que usted solo será salvo si recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Él es el único que lo puede salvar hoy. ¿Te dejará salvar? Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz. Colóquese de pie, vamos a orar por alguien.